Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, por regalarnos un poquito de su tiempo, que sabemos que la mayoría de equipo estamos trabajando y bueno, esta semana fue bastante corta, entonces pues agradecemos su participación, su asistencia y bueno, pues por ahí siguen entrando personas. Vamos a empezar, bueno, no sé si la mayoría ya conozca un poquito la dinámica, pero empezamos o tratamos de empezar siempre con una pequeña encuesta inicial, pues donde les preguntamos algunos temas en general que sí tienen que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces ya está abierta la encuesta para que si nos ayudan a ir resolviendo alguna de las preguntas. Por el momento pues, las voy a ir leyendo para que las vayan conociendo y pues nada más damos unos 3, 4 minutitos más para que respondan y vemos algunas de las respuestas que se van generando. Vale, entonces, pues bueno, de la encuesta, la pregunta número uno que tenemos es, hoy en día, ¿qué tipo de medicamentos trabajas? Y bueno, ahí vienen diferentes opciones, se pueden seleccionar varias, si es genéricos, biocomparables, biotecnológico, innovador o de referencia, huérfanos, y bueno, seguramente por ahí se nos estará escapando algo. La segunda es ¿por cuál razón se ha trazado, negado, desechado un registro sanitario? Esta pregunta ya la reciclamos de algún otro webinar, pero creo que justo esta donde nos cambiaron algunas cosas y toca todas estas figuras, pues bueno, vale la pena volver a tomar ese dato. Luego tenemos por acá, ¿quién consideras que las recientes modificaciones de la legislación ayudan? Bueno, tenemos a los innovadores de referencia, etcétera, a los genéricos, a ambos, a innovadores y genéricos, o a nadie, ¿no? Entonces, ahí esas son las opciones que dejamos para esa pregunta. Y por último, pues bueno, ¿cuál sería la propuesta para evitar un bloqueo de salida de genéricos? Y pues bueno, sin perjudicar los derechos de propiedad industrial, ¿no? O sea, también estamos en esta idea de, pues no es satanizar ninguna de las dos partes, no es tomar un lado y solo ese considerarlo. Sabemos que la industria tiene bastantes aristas, bastantes puntos. Entonces, pues valdría la pena empezar a reflexionar, pues, cómo le haríamos para que sí se sigan respetando estos derechos pero pues que no caigamos en algún abuso, en algún bloqueo ya excesivo para el tema de acceso a medicamentos, pues como los conocemos, ¿no? Los genéricos o los biocomparables, que su objetivo final pudiera ser, pues, dar acceso a medicamentos de bajo costo, pues, a la población. Y bueno, igual al Estado y a las diferentes figuras que interactúan en este proceso, ¿vale? Y pues bueno, ya nada más para ir cerrando el tema de la encuesta. Pues por aquí sí tenemos de todas los tipos de medicamentos. Tenemos genéricos, de ahí le sigue de innovadores, de ahí seguimos con biotecnológicos y biocomparables, y finalmente de huérfanos, ¿no? Entonces sí tenemos un público variado. Eso es muy importante porque les digo, aquí no, la idea no es decir, ah, bueno, pues el villano es este, el villano es aquel, el bueno es este, el bueno es aquel, sino que simplemente es conocer lo que nos está marcando la legislación hoy en día y ver qué tendría que hacer cada una de las partes dentro de su propio mercado, ¿no? Dentro de su propio negocio. En cuanto a por qué se les han retrasado, negado o desechado algún registro sanitario, pues ahorita el que va a la cabeza pues es la infracción de patentes. De ahí pues bueno, temas de extensión de vigencia de patentes y pues en el último lugar tenemos la protección de datos clínicos. La pregunta de ¿a quién consideras que ayuda? La mayoría está inclinado a que se está beneficiando más a los laboratorios de medicamentos innovadores o de referencia. En segundo lugar es que está equilibrado este beneficio, sí, este beneficio de estas modificaciones, tanto innovadores como genéricos. Y pues bueno, a ver no me deja ver ahorita las respuestas de la pregunta abierta, que es la respuesta.
abierta a ver qué nos comentaron. Y bueno, ahorita que cerramos la votación, espero que me permita verlas para compartirles alguna de las opiniones que estamos recibiendo en este punto, ¿no? En particular. Y pues bueno, para ir avanzando con el tema, pues bueno, ya todos ustedes tendrán conocimiento de que hubo un cambio o una modificación, actualización del Reglamento de Insumos para la Salud, alias RIS. Y si bien vamos a tocar, creo que la mayoría de los cambios, si no es que todos los cambios que tuvo el Reglamento de Insumos, nos vamos a detener o a priorizar, pues todo lo que tenga que ver con propiedad industrial, ¿no? Datos clínicos, bueno, protección de datos clínicos, que es una herramienta paralela, el certificado complementario de vigencia, alias extensión de vigencia de patentes, y el linkage, ¿no? Que es la vinculación patente-registro sanitario. Entonces, les digo, vamos a comentar los diferentes cambios y pues nos vamos a centrar un poquito más en lo que tiene que ver con estas figuras de protección, ¿vale? Y pues bueno, vamos comenzando. Ya no me dejó ver ahorita, creo que tengo que abrir desde el navegador para poder ver las respuestas a las propuestas para evitar el bloqueo de la salida de genéricos sin Vos, perjudicar porque los le derechos mandé de mensaje, pero propiedad no me contestaron. intelectual. Y bueno, regresándome un poquito, pues nada más las reglas que ya creo que todos ubicamos. Pues, si nos pueden ayudar con mantener los micrófonos apagados. Si desean participar, ya sea pueden pedir la palabra levantando la manita y les damos pues, el acceso para que puedan compartirnos su opinión o su comentario, o lo pueden escribir y lo vamos a ir leyendo y comentando para tratar de resolver lo que nos lleguen a preguntar. Si por alguna razón no les da tiempo de hacer la pregunta o no nos da tiempo al final de responderlas o se tienen que ir y ya no la escucharon, también nos las pueden dejar en el formulario que les vamos a compartir para que nos lo llenen. Ahí pueden dejar sus preguntas y a la brevedad les estaremos contestando la pregunta y si no lo sabemos, igual lo investigamos y trataremos de darles una respuesta puntual a lo que nos estén preguntando. ¿Vale? Sin más, pues bueno, vamos a comenzar para que nos dé tiempo. La verdad, se juntaron, no sé si todos los que están aquí o algunos hayan estado en las diferentes pláticas que hemos dado, pero básicamente armamos una plática específica para protección de datos clínicos, una plática para extensión de vigencia de patentes y otra que estaba más relacionada al formato de oposición, que es parte del procedimiento de vinculación patente-registro sanitario. Entonces, en eso nos aventamos hora y media, 2 horas para cada tema. Aquí nos cambiaron algunas cosas en el sistema y todo lo hicieron en el mismo, en el mismo acuerdo, ¿no? Decreto, que fue el que hizo estos cambios, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho que revisar en poquito tiempo. Y bueno, ya con un poquito del contexto de lo que hemos ido viendo en las diferentes sesiones, pues yo creo que nos puede ayudar a entender algunos de los cambios. Si no pudieron asistir a las pláticas anteriores, pues bueno, ahí en nuestro canal de YouTube están estas pláticas para que las conozcan a detalle y pues algunas de las cosas pues ya cambiaron respecto de hace 2 semanas a la fecha, pues ya tenemos ni siquiera 2 semanas, de la semana pasada a esta, algunas cosas puede que hayan cambiado, ¿no? Hay cosas que se van a ajustar, entonces vamos a ver cómo pudiera funcionar el día de hoy este nuevo sistema. ¿Vale? Arrancamos pues bueno, ahí al igual, al final van a tener la presentación disponible para descargar en el formulario y pues bueno, ahí podrán ver todo lo que vamos a estar platicando y compartiendo. Entonces, estas modificaciones surgen de este decreto porque se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud.
Igual aquí, cuando ya lo tengan, le pueden dar clic aquí y los va a mandar al documento correspondiente. De aquí, pues básicamente no nos vamos a detener tanto. El por qué, pues lo que ya hemos venido también platicando y creo que ha pasado con todo, ni siquiera nada más en el área de farmacéutica, sino en todo lo que nos está pasando estos meses, por el TEMEC, ¿no? La negociación, creo que se inició la segunda ronda de negociaciones. Me parece que, si no fue la semana pasada, fue esta donde pues este TEMEC se firmó en 2020, si no me equivoco, y estamos en periodo de renegociación o de revisión, pues para ver que sí se está incumpliendo con los compromisos que se generaron, hacer ajustes si es que es necesario, y pues bueno, por ahí el presidente de Estados Unidos, pues con la amenaza constante de nos salimos del tratado, nos salimos del tratado, les voy a generar aranceles, etcétera, ¿no? Entonces, en sí, todo lo que ha ido cambiando no suena bonito, pero básicamente es por presión de esta negociación del tratado con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y pues nos lo están haciendo como están haciendo pues, las obras, ¿no? De la ciclovía, del estadio, que ya no se llama Estadio Azteca, creo que era Estadio Banorte, hasta incluso las estaciones del metro, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo están haciendo en el último mes, en las últimas tres meses, o sea, básicamente estamos viendo ese mismo movimiento y ese mismo proceso acelerado y pues vamos a hacerlo así y espero que no, bueno, desde mi punto de vista sí llega a un punto donde dices, pues ahí como quede, ¿no? Entonces, siento que sí están haciendo muchos cambios llevamos 2 meses, a lo mucho un mes, que ha venido una avalancha de cambios bastante profundos a las diferentes legislaciones. Y bueno, en el área farmacéutica, pues sí ha sido de alto impacto o va a tener un impacto, pues ya veremos qué tan positivo, qué tan negativo, a quién le beneficia, a quién no. Pero bueno, mucho de lo que se está ajustando es por cumplir estos tratados. Me gustaría que hubiera sido más, pues bueno, pues porque sí, la autoridad se fije en vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas mejor, vamos a hacerlas más rápidas, vamos a hacerlas de otra manera para que tengamos un equilibrio entre todas estas figuras, la parte de medicamentos genéricos, la parte de innovadores, que no se vea impactada de manera negativa, pero pues bueno, por desgracia nos tocó así y bueno, lo estamos ya recibiendo todos estos cambios. Seguramente todavía tendremos de aquí a julio, que me parece que es cuando ya se da el cierre y la decisión final de si continúa o no el tratado. Lo más seguro es que continúe, a menos que pues por ahí tuviéramos alguna catástrofe política, más que en temas que nosotros podamos atender y resolver de manera directa, ¿no? Entonces, por desgracia, pues nuestro fundamento principal de todos estos cambios es el tratado con Estados Unidos y Canadá. De ahí, pues, otras regulaciones o legislaciones con las que estaremos o las que estaremos tocando durante la plática, pues es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que también tuvo ya sus modificaciones importantes a principios de este mes, si no me equivoco. El reglamento de de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que igual se publicó hace 2, 3 días, también fue así de la nada. Igual, ¿no? Este reglamento se supone que tenía que haber surgido pues, relativamente rápido, o al menos de una manera más cercana a cuando existió o empezó a existir esta ley federal de protección. La ley federal se emitió cuando se firmó el TEMEC, entonces estamos hablando igual de 2020, 6 años, pero ya tenemos un reglamento de la ley federal de protección a la propiedad industrial. Y pues bueno, el reglamento como lo conocemos, quitando y poniendo los párrafos de estas modificaciones, ¿no? En ese enlace, cuando ya lo puedan descargar, pues les va a dar el reglamento como está ahorita y pues ya nada más tendríamos que estar intercalando
los párrafos que se quitaron y que o que se agregaron en esta nueva modificación. Por alguna razón, el reglamento de insumos para la salud no lo colocan completo en la Cámara de Diputados. Aparecen como que cada modificación que se le ha hecho, ahí viene el enlace para verlo uno por uno. Entonces, a veces así es difícil leerlo, pero pues bueno, si no nos queda de otra, lo tenemos que hacer así. Y esta versión del reglamento que está o que pueden descargar de ese enlace, pues es la que está o la que aparece en la parte de normativa, pero en la página de COFEPRIS. Entonces, ahí nos maneja la versión más reciente, antes que esta, que fue en 2021 la última modificación que me parece tuvo el reglamento de insumos para la salud, y bueno, ya tendrá que aparecer en su momento la última versión. ¿Vale? Entonces, esas son las leyes que vamos a estar, la normativa que vamos a estar por ahí rozando. Empezamos con la definición de molécula nueva. Esta es una definición que nos modificaron. La que está en color anaranjado es la que venía en el reglamento, en la versión anterior, y la versión actualizada, pues es esta que tenemos en la parte azul, ahí para que no haya confusión. Sí siento que tiene gran impacto la definición. Ahí hay algo que no termino de entender si sí la cortaron a exactamente este párrafo, la definición de molécula nueva, o si sí sigue teniendo efectos el segundo y los incisos que le seguían a la definición original. ¿Por qué? Porque en el documento, si descargan la versión del diario oficial, pues por lo regular cuando pones un párrafo y dejas intactos los párrafos siguientes, le pones puntitos, ¿no? Entonces le pones a 3 puntitos y significa que ese párrafo, pues ahí sí. Y así con lo que viene. En este caso, en el documento, así como se publicó, no hay 3 puntitos después, entonces daría a entender que simplemente las definiciones que venían posteriormente, que son estas que vienen aquí adelante, ya no estarían dentro de la definición de molécula nueva. Y por acá nos pide, bueno, nos levanta la mano Lick Castañeda. No sé si quieres abrir el micrófono y comentarnos. Sí, de hecho ahorita las cámaras de asociaciones ya se están empezando a reunir como entre nosotros para ver este tema y nos aseguran que sí, efectivamente, estos ya se eliminaron. Nosotros los que les comentábamos era que esperábamos que dijera, por ejemplo, Sí, muy día. bajito, no sé si te puedes acercar un poquito, apenas si te escuchamos. Sí, les comentábamos en las cámaras y asociaciones que desde nuestro punto de vista debería de aparecer como derogado, pero nos comentan que sí, efectivamente se eliminaron, aunque no le hayan puesto esa nota. Mm. Uy, uy, uy. Pues bueno, muchas gracias por el aporte. Y pues bueno, sí, sí se derogó, bueno, sí se quitó, que sí era como que parte de lo que se entendía por haberlo omitido totalmente del texto, pues nos queda esta definición que, pues bueno, hasta cierto punto, pues tendrá o tendremos que manejar la interpretación. Y lo malo es que la interpretación, pues pudiera variar dependiendo, incluso desde el mismo examinador que nos esté revisando, del mismo usuario solicitante de algún registro sanitario o que esté tramitando algo. Entonces, eso es muy peligroso, pues porque deja abierto a que se empiece a distorsionar lo que originalmente querían que entendiéramos para esta definición. Y esta definición, pues, tiene impacto en otras figuras que vienen o que se utilizan posteriormente, como lo puede ser la protección de datos clínicos, los tiempos para recibir la autorización de molécula nueva, los requisitos que se tengan que cumplir para dichas moléculas nuevas. Entonces, sí genera un conjunto pues, ¿cómo se llaman? Pues de cosas que van a pasar, ¿no? Dependiendo de cómo sea o cómo se vaya a interpretar este párrafo, ¿no? Entonces, ahí sí como todo les digo, lo están haciendo, se está haciendo
en modo express, mételo ya para que ya lo aprueben. Bueno, ni siquiera es que lo aprueben, sino que ya se publique y ya le ponemos en nuestra negociación que ya cumplimos con esta parte, ya cumplimos con esta parte, etcétera, ¿no? Entonces, esa falta de revisión de manera ya más a conciencia con la industria, con los que trabajan o trabajamos en estas diferentes áreas, pues es lo que hace que pues salgan normativas que pues luego van a tener que llegar a tener parches o modificaciones o aclaraciones o pues bueno, que se tendrán que resolver en algún momento en juzgados pues para ver cuál es la correcta interpretación de lo que nos va diciendo la norma, ¿no? Entonces, vámonos hoy con esta idea de que, pues, básicamente esa es nuestra definición hoy de molécula nueva, incorpora la figura o la definición de biofármaco, que si bien la definición anterior no lo consideraba, pues, igual aplicaba, ¿no? Si era un biotecnológico o un biofármaco que cumplía con las características de molécula nueva, igual se trataba como molécula nueva, ¿no? Entonces, ahora ya se hace más claro el tema. También habla bueno, nos habla de sustancia con actividad terapéutica. Ahí pudiera estar supliendo o tratando de incorporar lo que nos decía la definición anterior, que es esto de pues que sea un fármaco con una indicación nueva, a lo que pudiéramos considerar molécula nueva. Y pues bueno, en sí la definición pues pudiera considerarse que es como la definición de medicamento, ¿no? El fármaco y fármaco, sustancia con actividad terapéutica, preventiva o rehabilitatoria, sola o en combinación que se encuentra contenida en un medicamento. Entonces, pues ahí la definición, les digo, va a quedar un poquito a interpretación en sus momentos, porque si nos quitaron y si sí ya quedó de facto que se quita la parte de, 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 de las definiciones o el desglose que nos daba de qué era molécula nueva, seguramente se tendrá que desglosar de lo que nos dejaron en esta nueva definición de molécula nueva. Porque dice una pregunta, no menciona a qué se refiere fármaco, biofármaco o sustancia en el reglamento de insumos para la salud. Ahorita lo revisamos. Me parece que si bien en esta normativa pudiera no estar, seguramente si viene ya sea en la Ley General de Salud, en las normas correspondientes, entonces como tal, si pudiera existir esa definición y se pudiera jalar de otro lado, me parece que ahorita tendría que verificar si sí viene esta definición como tal en el reglamento de insumos para la salud, en la versión pues que como ya la teníamos, en las modificaciones como tal de este último decreto, no se incorporó esa definición. Entonces, ahorita lo revisamos en el documento completo y vamos a ver si vienen esas definiciones. Si no les digo, se tendría de dónde jalarla, ¿no? De la ley o de alguna norma oficial mexicana donde vienen definidos estos conceptos. También otro punto que nos deja ahí muy colgados es esto de producto biológico. Esto puede ser, o no sé si ya lo sea, una mala definición. En México el producto biológico pues tiene unas características específicas. Aquí tenemos productos biológicos y productos biotecnológicos, ¿vale? Y cada uno tiene su definición y su ruta en trámite para llegar a la autorización sanitaria. En el ámbito internacional, al producto biotecnológico y al biológico, si bien también están definidos de manera individual, en la legislación comúnmente se les trata de manera equivalente, donde dices, bueno, pues un producto biológico o biotecnológico es esto, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que entender también qué quisieron decir. Si están tratando a producto biológico como producto biológico, un medicamento de origen biológico y uno de origen biotecnológico, o si solo se están enfocando en
productos de origen biológico, ¿no? Entonces, ahí va a dejar abierto el tema a la interpretación y por desgracia muchas veces lo que nos dice este reglamento, y ahorita vamos a ir viendo eso, hay veces pues que una cosa es lo que dice aquí y otra cosa es cuando ya llegamos a Cofepris, nos atienden y todo, y se tiene, digamos, otra norma no escrita que nos dice cómo funciona, ¿no? Entonces aquí pudiera, si bien diga producto biológico, pues que también se integren biotecnológicos, biológicos y de cualquier otro origen. Entonces habrá que ver esa definición y pues cierra con esto, ¿no? De que no cuenta con registro nacional en territorio nacional. También quedaría un poco ambiguo hasta cierto punto, porque no estaría considerando, por ejemplo, esos productos que desaparecen de repente del mercado nacional, que en su momento tuvieron registro sanitario, que ya se cancelaron, por alguna razón ya no están. Entonces, en ese supuesto de que un medicamento, un registro sanitario se haya cancelado y haya sido el único, a mi parecer, no podría entrar como una molécula nueva, pero por la definición podríamos debatir si sí o no entra en esa figura, ¿no? Porque la definición pudiera encasillarse en algo muy cuadrado que dependiendo de para dónde la queramos llevar, nos facilita esa definición así de ambigua el llevarlo a una u otra parte, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se va aterrizando esta definición de molécula nueva a ya la aplicación real en trámites, ¿no? Esta, vamos igual a irnos con esa idea, ¿no? Esta es parte de la definición de molécula nueva, donde no nada más era, bueno, una entidad química nueva, sino que pues, aquí definía varias posibilidades, ¿no? Que era la entidad química nueva, que tuviera o no registro en México, la combinación de dos entidades que aunque ya fueran conocidas y autorizadas en México, la combinación, si no existía en ese mismo medicamento, se, se considera molécula nueva y las nuevas indicaciones. O sea, si por ejemplo mi medicamento con un registro tal ahora tiene una nueva indicación, eso es una molécula nueva, ¿no? Entonces, aquí estaba un poquito o muy claro cómo funcionaba el tema de la definición de molécula nueva. La definición nueva, pues sí deja muchas ventanas abiertas a interpretación de cómo lo vamos a utilizar de hoy en adelante, ¿no? Seguramente o la misma industria va a jalar a pues que se sigan manteniendo esto, aunque la ley nos diga bueno, el reglamento nos diga lo anterior. Entonces, habrá que ver hacia dónde nos lleva ya la aplicación de estas normativas. Aquí vamos a verlo muy rápido. Esta ya es, les digo, esto es más parte como de esta definición o el proceso que nos comenta el reglamento que se va a llevar para una molécula nueva, ahí le llamé solicitud normal, y la otra opción, pues es una solicitud que ya trae vamos a llamarle prerevisión, autorización por una autoridad sanitaria reconocida por México, ¿no? Entonces, aquí tenemos que se solicita COFEPRIS, el registro sanitario, el COFEPRIS solicita la opinión técnica, el Comité de Moléculas Nuevas, el comité emite la opinión técnica y pues bueno, ya de ahí si hay alguna prevención se tendrá que resolver o pues se da la resolución al final, ¿no? Si bien lo separa en dos párrafos o en dos líneas el reglamento, donde habla primero de las moléculas que aquí les estamos etiquetando como solicitud normal y la otra como solicitud ya autorizada por alguna autoridad reconocida por México, en el siguiente párrafo pues habla a la par de que cualquiera de las dos figuras pues tendría que tener una resolución en máximo 180 días. Y bueno, pues de ahí se pueden derivar las diferentes variantes. Aquí ya es con una solicitud que ya tiene una autorización previa en el extranjero
Se supone que aquí solo va a pedir la opinión técnica al Comité de Moléculas Nuevas en caso de que el medicamento presente algún caso de riesgo, ¿no? Ahí también queda bastante ambiguo a mi parecer qué tanto es ese caso de riesgo, ¿no? Hay medicamentos que pues todo, bueno, prácticamente sería eso, ¿no? Todos los medicamentos tienen alguna posibilidad de riesgo, ¿no? Entonces tendríamos que definir el grado de riesgo, que tanto si pudiera o no definirse como riesgo, ¿no? En sí, lo que entiendo que se busca, pues es, bueno, si ya trae la autorización en el extranjero por una autoridad reconocida, digamos que nos ahorramos el paso de preguntarle al comité y se resuelva de una manera más rápida el trámite, ¿no? Pero pues ahí habría que poner en la balanza, pues sí, sí, lo vamos a llevar a cabo de esa manera y eso, ¿no? Del riesgo, pues en realidad sí, sí se está evaluando que pudiera generar algún inconveniente ese medicamento. Lo mismo aplica para biotecnológicos. A ver, bueno, vamos a terminar con esto rápido. Lo mismo es para biotecnológico, nada más que aquí en vez del Comité de Moléculas Nuevas solito, se suma el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos. Es lo mismo si hay ya una autorización en el extranjero. En ese caso, digamos que se ahorra el paso de la solicitud de la opinión técnica y se resuelve de una manera más abreviada. En el caso de biotecnológicos biocomparables, aquí nos habla el reglamento que va a generarse esta opinión técnica por parte del Comité de Moléculas Nuevas y en todos nos maneja, me parece, la resolución en 180 días. ¿Vale? Y bueno, aquí esa de molécula nueva creo que no iría, es una solicitud de biotecnológico biocomparable y pues igual, si ya estaba autorizado en el extranjero, se hace la solicitud solo en caso de riesgo asociada a ese medicamento. Vale, vamos a ir viendo las respuestas que por acá. Bueno, las preguntas más bien. Dice, reglamento de insumos. Ok, hola, buen día. Se entiende que el nuevo proceso del Comité de Moléculas Nuevas lo realizará directamente COFEPRIS. Pues sí, bueno, aquí nos indica que COFEPRIS es quien solicitará la revisión por parte del comité de manera directa. Sin embargo, pues seguramente se tendrá que gestionar pues para que no lo dejemos al amparo de solo Cofepris, ¿no? Yo creo que sí tendríamos que en algún momento pues empezar a nosotros mismos empujar en el trámite, ¿vale? Porque sí, el reglamento como tal indica que Cofepris es quien va a generar esta solicitud de opinión técnica. Y lo que pudiera hacer más bien es que nos diga sí o no la tienes que pedir, ¿no? Pero bueno, ahí ya al momento de que se vaya aterrizando cómo va a funcionar, pues bueno, vamos a ver qué tan práctico es. Yo no le dejaría a la misma autoridad que sea quien haga ese paso, pues porque pudiera simplemente atrasar la autorización, ¿no? Entonces, pues siempre tenemos la opción pues, de meter algún escrito, meter alguna solicitud, pues para que sí se realice esta revisión por parte del comité. Más que nada, pues porque pues si ya llegamos a la parte de la solicitud del registro, se supone que antes era, pues primero reviso comité y ya después ahora sí me voy a la solicitud como tal de mi registro sanitario, ya con la evaluación previa del comité. Entonces, vamos a ver cómo se aterriza y cómo de verdad se aplica este cambio al reglamento. Vale, entonces, pues bueno, continuando. Ya, esto sí ya va más con el tema de propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes. Y bueno, vamos a empezar con el certificado complementario. Certificado complementario, pues es la figura que eh, permite que si hubo retrasos al momento del trámite,
se extienda o se ajuste la vigencia de la patente que tenga que ver con el medicamento. Esta figura ya existía desde la parte de patentes. Si el trámite de la patente se retrasaba en su autorización sin tener alguna razón, pues se le ampliaba la vigencia a esa patente. Ahora se incorpora en la parte también regulatoria. ¿Por qué? Pues porque hay veces y hay casos reales donde pues tú tienes tu patente, ya metiste tu trámite en COFEPRIS y y voy a agarrar de los casos más extremos, ¿no? 10 años y no te han autorizado tu medicamento, o 7 años, 5 años, vamos a algo más bajito, y no te autorizan tu medicamento, ¿no? Entonces, pues tu patente, cada día que pasa, es un día menos que tienes esa patente protegiendo ya el producto como tal en el país. Entonces, ahí lo que está o lo que hizo ya la autoridad en estos casos, pues es que si COFEPRIS se atrasa para otorgar los registros sanitarios, pues también le va a conceder una ampliación o un ajuste en la vigencia de la patente que corresponda. Aquí las reglas pues son bastante específicas. Nos habla de que, bueno, son los retrasos no razonables atribuibles a la Secretaría. Nos dice que para que se pueda aplicar esta figura, al inicio de tu trámite de solicitud de registro sanitario, tuviste que señalar las patentes eh, que están relacionadas a tu producto, ¿vale? Entonces, y como tal, habla de los títulos de las patentes, no nos habla de solicitudes de patentes en trámites. Ahí es donde vería, por ejemplo, de inicio, pues un problema, ¿no? Porque hay muchos productos que por ser innovadores, pues todavía algunas de sus patentes se encuentran en trámite. Y más sumado a la parte de que México, pues también se llega a trazar en la autorización de patentes, ¿no? Entonces, el que solo te limiten a que, que tienes que poner tus patentes al inicio de la solicitud del trámite ante COFEPRIS, pues puede que te la autoricen en lo que te autorizan el registro sanitario, una, dos o tres patentes, ¿no? Y se supone que, de acuerdo al mismo reglamento, ya no las puedes o no las podrías incorporar, porque sí lo indica claramente que tienes que señalarlas al inicio de la solicitud de registro sanitario. Y de ahí, pues bueno, tienes tu grupo de patentes, por lo regular será la patente de molécula la que, digamos, la más grande, y ya tendrás patentes secundarias, como pueden ser de polimorfos, combinaciones, sales, usos, etcétera, ¿no? Formulación. Entonces, esas patentes, pues también ahí las puedes colocar en tu listado que tienes que presentar al momento de la solicitud. Y pues bueno, una vez que ya llevas a cabo tu trámite, se genera se, ya pues, te autorizan tu registro sanitario, y si hubo retrasos en ese lapso de tiempo, aquí estaríamos hablando tal vez como punto de partida, que el tiempo que nos haya marcado la autoridad para que nos va a dar la autorización del registro sanitario es el que no se tendría que pasar, y ya de ahí el tiempo adicional que tuviera para autorizar ese medicamento es el que nos pensaría en recuperar. Entonces, ese es el tiempo que nos daría, y de ahí se generaría este certificado complementario. Habla de que no va a tener una vigencia mayor a 5 años, o sea, no se va a ampliar más de 5 años la vigencia de una patente. Sin embargo, sabemos que en farmacéutica, en medicamentos, con que la amplíen un año, ya le dieron en la torre a muchos de los procesos de, de obtener el registro sanitario de un genérico, ¿no? Entonces, 5 años, pues igual suena bastante amplio, pero, pues bueno, sí hemos visto casos de otras modalidades para obtener la extensión de vigencia o compensación de vigencia, donde se han obtenido 7, 8 y se podrían obtener incluso hasta 10 años, porque el trámite duró bastante en concederse, ¿no? Entonces, aquí está limitado a 5 años, entonces eso ya es un punto un poquito de equilibrio.
y pues eso es lo que nos protegería. Y lo bueno, lo malo, dependiendo del lado que estés, es que dice, por cada atraso en la emisión del registro sanitario, podrá solicitarse solamente una compensación. Lo estoy tapando. Pongo. Por cada atraso en la emisión del registro sanitario, podrá solicitarse solamente la compensación de una sola patente. Entonces vamos a pensar que ya teníamos con nuestra figurita, ¿no? 4 patentes, está la de molécula, nos vamos a pensar que la de forma farmacéutica o formulación, una de segundo uso y alguna de, otra de segundo uso. Entonces, al final, si tu trámite se atrasó, solo te van a dejar, elija, ahora sí que elige una y sobre de esa va a tener su certificado complemento. ¿Vale? Entonces ahí estratégicamente tendrás que definir, ok, cuál es la que me conviene. Si la de molécula ya va a vencer, pues sobre de esa, ¿no? Si la de formulación tiene un alcance bastante amplio y esa es la que en realidad está protegiendo el medicamento, pues esa, ¿no? Y así, ¿no? Si la de indicación, aunque todas las demás hayan dicho algo, la de indicación es la que tengo, no sé, en cuadro básico, en compendio, agarro eso, ¿no? Entonces, ahí la limitante es que solo van a poder o solo se va a poder elegir una de las solicitudes de patente, una de las patentes que se tengan para esta figura de certificado complementario, ¿vale? Entonces, estas, ya hay reglas al menos. Antes de esto, pues era, bueno, ni siquiera existía la figura, pero sí existía en la parte del TMEC, del Telecan en su momento, que igual dejaba un margen amplio y sin límites de cómo funcionaba esta compensación de vigencia o extensión de vigencia. Vamos a ver un poquito el procedimiento que nos marca entonces ahora cómo funcionaría esto. Pues bueno, tienes a COFEPRIS, te notifica la autorización del registro sanitario al titular. De ahí el titular tendrá 60 días hábiles para generar su solicitud de certificado complementario a COFEPRIS, ingresando estos datos, ¿no? Fecha de ingreso del trámite, fecha de notificación, clave alfanumérica del registro sanitario, los argumentos de por qué queremos obtener este certificado complementario y el número de la patente que elegimos para que tenga este certificado complementario. De ahí COFEPRIS, si falta algo o si no es claro, le puede hacer un requerimiento al titular, se responde, aquí nos da 5 días hábiles para hacer esa respuesta o esa aclaración, y entonces pues ya COFEPRIS con estos datos genera pues su resolución de, ok, vamos a darte el certificado complementario y le voy a decir al INPI que te lo emita, ¿no? Porque si bien COFEPRIS aquí está como intermediario, no va a ser quien al final emita ese documento. Ese documento solo lo podría emitir el INPI. No hay nadie más que lo pudiera, que tenga las capacidades de otorgarlo, ¿no? Y que tenga obviamente la validez. Y si determina que no, pues bueno, se desecha esa solicitud de certificado complementario por algún incumplimiento del proceso, ¿no? Aquí igual nos maneja cuáles son los puntos de improcedencia de este certificado. Bueno, es que la patente forme parte del medicamento que ya haya obtenido previamente un registro. O sea, que significa que si ya utilicé esa para un producto A, vamos a pensar que sea la patente de molécula del producto de un medicamento para un uso A, y yo tengo ya después un segundo medicamento que usa el mismo principio activo, ya no puedo usar este certificado para extender esa patente, ¿no? La patente de molécula del principio activo, aunque ahora sea para un producto B o una forma farmacéutica distinta. Entonces, aquí nos topa a que solo la puedes usar este cartucho de certificado complementario una vez por cada patente que se tenga. Ay, ay, ay. A ver, déjenme quito para que no estorbe mejor. Creo que ni dejo ver. A ver, vamos a ver. Compartir. Listo. Ahí estamos aquí. Ahí está, ya para que no estorbe. Y pues bueno, las otras tres
causas de improcedencia, pues bueno, es que dice que la patente haya sido incluida en la solicitud de registro sanitario obtenido previamente en un registro. Básicamente es como que igual no la puedes utilizar dos veces la misma patente, aunque tengas diferentes trámites de solicitud de registro sanitario. La omisión del número, esta es de las más contundentes, lo que comentábamos, ¿no? Si en el inicio no colocaste ese número de concesión de patente, pareciera que ya no hay manera de integrarlo, ¿no? Seguramente si se le busca alguna vía, se tendrá que poder, porque les digo, el mismo sistema no es como que ya llegues a tu solicitud con todas tus patentes concedidas. El mismo sistema del INPI, que también tiene sus bemoles y sus tiempos, pues sí puede llegar a pasar esa situación donde la patente está en trámite cuando tú inicias el trámite de registro sanitario. Entonces, no sería justo que no te permitan después utilizar alguna de esas patentes, ¿no? Porque, pues, sino para qué digamos, las estarías utilizando. Luego dice, el medicamento haya sido comercializado previo a la obtención del registro sanitario, ¿no? Entonces, pues, aquí básicamente es que ya se haya comercializado antes de la obtención del registro sanitario. Esta también está bastante ambigua en algún punto, a mi parecer, porque eh, mm, no hay manera de que se haya comercializado en México antes de la obtención del registro sanitario. Tendríamos tal vez que ver si se comercializó en el extranjero. Yo espero que no fuera esa la definición que nos está diciendo de que no se haya comercializado en el extranjero, porque no tiene pues sustento, ¿no? O sea, sí se pudo haber comercializado en el extranjero y hasta que se obtuvo el registro sanitario aquí, pudo haber sido después, ¿no? Y así es como funcionan muchos de los medicamentos innovadores. Inician su comercialización en el extranjero y de ahí van aterrizándose o van entrando en diferentes mercados, incluidos el mexicano. Entonces, esa regla de que si ya lo comercializaste antes del registro, no se pueda, pues ahí sí sería complicado. La otra figura que se me ocurre es que esté como este medicamento huérfano, que como tal entendemos que no hay un registro sanitario como tal, sino un numerito ahí de autorización, de reconocimiento, y pues si ahí esos medicamentos caerían en esta definición, y ya cualquiera de fuera de esas dos, me parece que pues, no es como que si se vendió sin el registro, o sea, no hay manera que se venda sin la autorización sanitaria, ¿no? Tal vez estas figuras de que traían o traen el medicamento para licitaciones que entran sin registro sanitario y que tienen X tiempo para generar el trámite, pudiera ser también de otra manera, ¿no? Pero esa limitante, pues sí queda así como que muy, hasta cierto punto ambigua o imposible de cumplir en algunas situaciones, ¿no? Entonces habrá que ver a qué se aterriza realmente ese punto 4 de las improcedencias para certificados complementarios. Eh, eh, el mismo reglamento también ya nos define cuáles son estos retrasos razonables. No nos dice cuáles son los irrazonables, nos dice la contraparte que sería cuáles sí son retrasos que pudieran considerarse razonables y pues básicamente son pues los atribuibles a la persona solicitante. Vamos a pensar, ¿no? Que nos llega nuestra prevención, nos tardamos todo el periodo que tenemos para responder y aparte pedimos tal vez una prórroga, ¿no? Entonces todo ese tiempo se estaría considerando como que no es un retraso irrazonable, sería más un retraso atribuible al solicitante. La otra, pues pudiera ser estas situaciones donde nos resuelven alguna situación o nos piden cosas que no tendrían que pedirnos y se va por alguna vía de impugnación administrativa, jurisdiccional, y pues esos juicios por lo regular suelen ser tardados, entonces también esos tiempos que se gasten en esas, en esos procedimientos, pues tampoco se considerarán retrasos irrazonables. Y pues finalmente la que creo que siempre se ha utilizado, las atribuibles a causas de fuerza mayor, ¿no?
Ejemplos, pues no sé cuándo tembló, en el 2017, COVID, que se tuvieron que cerrar muchas oficinas. No pasó con Cofepris, pero creo que en lluvias, en algún momento se llegó a inundar el INPI y ahí tuvieron líos para atender, ahora que de repente ha habido hackeos, o sea, podría haber todas esas situaciones donde entrar en esta figura de causa de fuerza mayor. Entonces, ahí lo tendría que demostrar que estamos en ese punto la autoridad para definir que sí o no es causa de fuerza mayor ese retraso. Entonces, tenemos esas diferentes definiciones. Tenemos por acá. Ah, ya. Listo. Entonces, esas son las definiciones que nos maneja para los retrasos irrazonables. Bueno, razonables, perdón. Y bueno, aquí ya, una vez que ya nos dijo Cofepris, ok, si va tu certificado complementario, recordemos que le avisa al INPI y si no, pues ya ahí se quedó el trámite. Entonces ya el INPI, esto ya deriva más de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que se detona con esta acción por parte de Cofepris. Entonces, ya que le dijeron al INPI que, que va el certificado complementario, el INPI le tendrá que notificar al titular de la patente correspondiente. El titular tendrá que generar el pago correspondiente al certificado complementario y al periodo de ajuste que se tenga que hacer, ¿no? Vamos a pensar, certificado complementario, me parece que, si no me equivoco, eran como 20,000 pesos. Y el periodo de ajuste es dependiendo del periodo que le hayan dicho que le van a aplazar o a ajustar la vigencia de la patente. Si el periodo de ajuste es un año, pues nada más tienes que pagar una anualidad más. Si son tres, pues tendrás que pagar esa cantidad de anualidades que se te hayan ampliado, ¿no? Teniendo en cuenta de que solo podrán ser hasta cinco. Entonces, a lo mucho se tendría que pagar el periodo de ajuste, que sería los 5 años adicionales de la vigencia. Recordemos que para que una patente esté vigente, tienen que estarse pagando las anualidades de la misma. O sea, a los 20 años se está pagando una tasa que permite que la patente siga viva. Si se dejan de pagar, la patente caducaría. Y pues ya, una vez que se realiza el pago, el INPI emite el certificado complementario hacia el titular y nos habla de que lo publicará en la Gaceta, ¿no? Aquí no sabemos si van a generar una nueva Gaceta o si simplemente, por ejemplo, en la Gaceta de Medicamentos, en la Gaceta de Patentes, ahí nada más hagan esa acotación de que ahora ya existe el certificado y si vencía, no sé, en 2026, ahora va a vencer en 2031. Entonces, esa es lo que seguiría en este trámite. Y bueno, si el titular no paga, pues ya se da por entendido que no le interesa y pues ya no habrá este certificado que ajuste la vigencia de la patente. ¿Vale? Pudiera ser a veces no necesario, ¿no? Vamos a pensar que Cofepris te dice, ok, va, te doy tu certificado complementario, son 20 días, ¿no? Y dices, por 20 días voy a pagar, no sé, los 20,000 pesos más los, no sé, 2,000, 3,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos y cacho por un año, porque no vas a pagar los 20 días, vas a pagar el año completo. Entonces puede que haya casos donde digas, pues no me conviene, no vale la pena por 20 días más, hacer toda esa inversión. Entonces habrá momentos en los que no se dé ese pago por parte del titular. Y bueno, pues ya es lo que comentábamos en el anterior, que no puede exceder de los 5 años. Y aquí le ponen un acotamiento, pues, de que la patente tiene que estar vigente, ¿vale? O sea, si no está vigente, ya sea por falta de pago o que lo queramos hacer cuando ya pasó el tiempo, pues ahí no aplicaría esta figura, ¿no? Pues seguramente tuvo algo que ver ahí los casos que revisamos anteriormente, donde pues ya había pasado, ya la patente estaba caduca y de repente por ahí anda renaciendo o todavía en proceso de renacer. ¿Vale? Eso es en cuanto al certificado complementario, alias compensación de vigencia, extensión de vigencia, como lo queramos llamar. Ese sería el tema o el ajuste que le da el reglamento
y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para ese tema. Entonces, habrá que ir haciendo también los ajustes en nuestras estrategias, ya sea como innovador o como genérico, que existe esta posibilidad de que suceda esta extensión de vigencia. ¿Vale? Ahora ya regulada. ¿Cuál era el problema antes? Que no estaba regulada. Se estaba, hasta cierto punto sí, porque el TEMEC lo indicaba, el TLCAN lo indicó en su momento, y nada más, ¿no? Había un párrafo que te decía, no, tienes que hacer esto, y nunca se aterrizó a la legislación nacional, y pues bueno, eso fue lo que generó que pues prácticamente el cómo se operara dependía más de los temas de los juicios a que ya estuviera tal vez definido en alguna normativa, ¿no? Y estamos hablando de que el Telecan es 1994, si no me equivoco. Entonces, hasta hoy en día ya se establece en México para temas de COFEPRIS esta figura, ¿no? Entonces, sí tenemos un retraso bastante extenso en haber aterrizado esta figura a la normativa nacional desde la parte de COFEPRIS. El siguiente punto pues, es la protección de datos clínicos. Si recordarán, la protección de datos clínicos está vinculada a que como un medicamento genérico, al momento de querer surgir o al momento de establecerse, digamos, utiliza o presenta estas pruebas de intercambiabilidad de acuerdo al producto de referencia o el innovador y ya no tiene que hacer pues toda la etapa clínica de prueba de seguridad y eficacia del principio activo. Lo que haces es, ok, yo tengo el mismo comportamiento, yo tengo la misma estructura, me comparé con el de referencia, entonces ya no tengo que hacer todas las pruebas de seguridad y eficacia que ya hizo el innovador. Entonces, al momento de presentar el genérico esta solicitud, pues ya no lo hace y lo hace hasta cierto punto basado en lo que ya se hizo previamente por el innovador. Entonces, lo que protege o lo que genera esta protección de datos clínicos es que aquí, dentro del periodo, obviamente, que habla de 5 años, no vas a poder hacer esta solicitud como genérico a menos que presentes esa información clínica, que pues ya en la práctica pues sabemos que no es lo que se buscaría como un genérico, ¿no? Que llegues con toda tu data clínica no tiene sentido, hasta por ahí creo que llega a leer y si es cierto, pues la parte ética, ¿no? De para qué repetir, si vamos a salir 20 genéricos, ¿a poco vas a repetir 20 ensayos clínicos en humanos, ¿no? Entonces eso sería ilógico y hasta caería en que no es ético, ¿no? Entonces, pues si estamos dentro de este periodo de 5 años, el genérico no va a poder meter esta solicitud de registro sanitario basado en la información. Y el basado en o que la información sea pública o no, no tiene, digamos que no está tan a la vista, ¿no? O sea, obviamente los estudios clínicos que presenta el innovador a COFEPRIS se mantienen confidenciales. Pero, pues la IPP, pues ahí está, ¿no? La podemos ver en el PLM en el momento que sale, la vemos en la ficha técnica, por ejemplo, de la FDA, de la EMA, los resultados de los estudios clínicos o los estudios clínicos que se realizaron, los podemos ver en las diferentes páginas de Clinical Trials y demás, o los artículos, ¿no? Una vez que ya obtuvieron el resultado, se acostumbra a que se publiquen los resultados que se van obteniendo, ¿no? Entonces, si bien la información que pudiéramos considerar que es secreta, que es confidencial, pues es pública, porque al final así funciona el sistema y así se tiene que hacer, ¿no? No puedes decir que tu molécula es segura si nadie conoce o nadie puede ver un artículo donde se sustente que sí es segura, ¿no? La parte médica no me va a dar no le voy a dar esa confianza si no le presento que ya hice mis fases clínicas completas donde aseguro que no tiene, pues no genera daño, que sí genera el beneficio que estamos diciendo, etcétera, ¿no? Entonces, esa información, si bien está a la vista de todos, lo que hace la protección de datos clínicos o lo maneja como si lo protegiera como un secreto, aunque lo estemos viendo todos, ¿no? Entonces, aquí lo único que hace es, ok, ya lo vimos todos, pero no lo puedes usar, ¿no? Entonces,
aunque lo tengamos a la vista, es esa información que no vamos a poder utilizar ni siquiera de rebote, ¿no? Porque el de rebote sería, bueno, pues yo no voy a presentar los estudios clínicos del de referencia, no, pero sí vas a presentar tus pruebas de intercambiabilidad. Y al presentar tus pruebas de intercambiabilidad, pues estamos haciendo eso, ¿no? De, bueno, yo con que demuestre que soy intercambiable, per se demuestro que tengo la seguridad, calidad y eficacia que el de referencia. Entonces ahí lo estás utilizando toda su información clínica de alguna manera, pues de rebote o de como fundamento. Entonces, no te van a dejar avanzar con tu registro sanitario como medicamento genérico si no tienes, aquí nos habla de una autorización o un consentimiento expreso por escrito del titular de la información, que seguramente será el titular del registro sanitario del medicamento innovador. Y esta protección ya la cerraron, ya no hay, digamos, hacia dónde moverse, dice 5 años, ¿no? Entonces, la protección de datos clínicos ya está definida que solo son 5 años a partir de que bueno, aquí habla de la notificación del registro sanitario. Aquí también tendríamos que ver dos tiempos o dos temporalidades. Una es la fecha en donde te notificaron la autorización del registro y otra va a ser la fecha donde te notifique, de donde ya, pues, tal vez esté en la página de Cofepris o la fecha del registro sanitario. Entonces, estos 5 años corren a partir de la fecha de notificación del registro sanitario, ¿vale? Entonces, esta es una figura totalmente, si bien no es novedosa, pues el que ya lo pongan en el reglamento y ya se empiece a aplicar de manera prácticamente automática, pues sí, sí es un gran cambio. Recordemos que la protección de datos clínicos, antes de este decreto, sí se hacía, sí funcionaba y pues sí seguirá funcionando. Entonces ahí es, pues que ya tenemos ahora sí una regla clara donde ya no se puede pedir más de los 5 años, por ejemplo, o que ya tendríamos que cumplir con estas normativas que nos van diciendo. Dice, para los procesos ongoing, ¿habría algún impacto para las patentes que acaban de vencer? Mm, mm, pues bueno, ahí sí, o sea, sí, algo que, bueno, viene al final, pero hay que tener algo muy claro. Esto que estamos viendo hoy aplica desde el lunes, ¿vale? Entonces, todo lo que estaba en trámite y todo lo que se esté resolviendo, ¿no? O se esté peleando, que haya sido antes del viernes para atrás, aplicaba lo que estaba en la legislación correspondiente cuando pasó, ¿no? Entonces, la extensión de vigencia, pues seguirá existiendo la posibilidad de aplicar vía el tratado, el Telecan, o sea, ese tratado que ya ni siquiera está vigente, pero que se utiliza para esto. También estará lo que ya existió para la compensación de vigencia por la patente en su momento que fue publicado y así, ¿no? Entonces, sí tendríamos que aterrizar exactamente el momento en el que estaba y cuál era la legislación que le aplicaba, porque uno de los transitorios, pues, como en todo, nos dice, ahora sí que de aquí para adelante te aplica esto. Todo lo que estaba en proceso y para atrás se aplica lo que aplicaba o la legislación aplicable o vigente en el momento de que surgió el procedimiento o empezó el procedimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde tendríamos que definir eso y obviamente sí tendría su impacto en el tema de las patentes que acaban si ya vencieron, pues obviamente esto no les va a aplicar, les aplicaría lo que hubiera pasado en el momento en el que sucedió. Por ejemplo, esto de la patente de denosumab, pues se sucedió en un momento y se aplica o se aplicó el principio o la argumentación basado en el Tratado de Libre Comercio, en el TLCAN, ni siquiera en el TEMEC, ni en la legislación anterior, ni en el RIS de la versión anterior, sino que ahí se utilizaron las herramientas, ¿no? Y si mañana vamos a solicitar un nuevo registro sanitario, ahí sí ya nos aplicarían todas estas normativas. Y ahorita vamos a ver en un ejemplo muy rápido, pues,
qué tanto si quedan, no quedan bien ajustadas estas medidas. Luego dice cómo se relaciona este tema con la cláusula volar. Es un punto paralelo, o sea, tanto la extensión, el certificado complementario y la protección de datos clínicos, digamos que son barreras o son escudos que van en paralelo. O sea, ya no tenemos nada más una puerta que atravesar, sino que tenemos a veces dos o tres puertas que se tienen que ir atravesando. Si hay una compensación o extensión o ajuste de plazo de vigencia de una patente, te impacta en el tema de la cláusula volar, pues porque tú ya decías, ¿no? Yo lo puedo solicitar hasta 3 años antes de que venza la patente, pero ya me cambiaron la vigencia a 5 años más, ¿no? Entonces ya no podrías aplicar la cláusula volar en ese momento. Y les digo, para casos que vienen del lunes para adelante, ¿no? Todo lo que pasó antes del lunes con lo que, digamos, funcionábamos previamente. Y lo mismo, y bueno, y en el tema de datos clínicos, como tal, la cláusula volar no tendría, digamos que sería otra página, ¿no? Por acá tendrías, ok, tú puedes solicitar tu registro sanitario hasta 3 años antes, ¿no? Ah, pero tiene datos clínicos. Entonces, digamos que es otra ventanilla o es otra forma de decirte no. O sea, acá te iban a decir que no porque invadías tal vez la patente del principio activo. Y ya va a vencer en 3 años, entonces no hay problema. Y la protección de datos clínicos, si se va a los 5 años, entonces en realidad tu barrera principal sería la protección de datos clínicos, ya no sería como tal la patente, ¿no? Y hay veces que van a encimarse, o sea, vas a tener la patente con su compensación o ajuste de vigencia y aparte la protección de datos clínicos, donde la protección de datos clínicos no se puede que sea en 5 años, la compensación de la patente a los 4 años o a los 3 años y la cláusula volar donde pues solo lo puedes solicitar hasta 3 años antes, ¿no? Entonces ahí se van acumulando estas barreras, ¿no? Y si datos clínicos siempre hay que verlo como figuras, como una figura independiente del tema de patentes, aunque sí es una forma de protección para los medicamentos, ¿no? Para la limitación, tal vez en algún punto, de aparición de medicamentos genéricos o biocomparables. Vale, vamos con lo que sigue. Bueno, básicamente también nos dice que aunque ya se haya comercializado en el extranjero, el proceso iniciará pues cuando sea solicitado en México y cuando sea notificada la autorización del registro sanitario en México. Y pues ya, o sea, nos dice, durante el periodo de protección de datos clínicos, ninguna persona podrá utilizar la información para obtener un registro sanitario, salvo el documento de consentimiento expreso y por escrito de la persona titular. Entonces, aquí ya otra vez tenemos dos caminos, ¿no? Si tú eres el genérico, es prácticamente seguro pues, que no te van a dar ese documento de consentimiento. Si tú eres el innovador, pero tienes que el representante legal, que tienes que el titular del registro sanitario y casa matriz. Ahora en tus trámites tendrías que integrar esta carta de consentimiento expreso y por escrito de la persona titular. Más que nada, pues para que no retrases el trámite. Ya sabemos que no te va a demandar tu casa matriz, pero si el titular es SADC, no, el titular es, no sé, eh, AG y el titular aquí va a ser SADCB. SADCB también tiene que tener ese consentimiento expreso para la utilización de datos clínicos. Entonces ahí hay que tener esos cuidados para que no se retrasen los trámites, porque ya cada vez es más común que hasta por tus propias patentes, como no viene el titular que debe de ser, se retrasa tu trámite, ¿no? Entonces ahí habrá que hacerlo ahora con los datos clínicos, ese consentimiento expreso para el uso de la información clínica que se haya generado por parte del titular de la patente, ¿no? Y entonces, bueno, aquí nada más es como que otra vez, ¿no? Todo esto aterriza a la definición de molécula nueva, ¿no? Entonces, se tiene que aterrizar a esto. Aquí lo que pudiéramos, si se interpreta de una manera donde dices, ok, aquí no dice que una nueva indicación terapéutica es una molécula nueva, entonces, en teoría,
no podrías pedir protección de datos clínicos para una nueva indicación terapéutica. ¿Vale? Eso es en teoría. Y si lo interpretas diferente, diciendo, no, pues es que aquí dice un fármaco con actividad terapéutica que no se haya eh, que no tenga registro en el territorio nacional anterior. Entonces ahí pudiéramos estar encajando muy a la fuerza, pero sí pudiéramos decir, bueno, pues también es una nueva indicación terapéutica lo que me dice que es la molécula nueva, ¿no? Y lo mismo para, por ejemplo, aquí ya tal vez quedaría un poquito afuera porque también se consideraba protección de datos clínicos cuando cambias la formulación para ciertas formulaciones. No es algo que se utilice mucho, pero sí cabía en ese concepto anterior de protección de datos clínicos, que si teníamos una nueva indicación y esa indicación contaba con soporte de datos clínicos de seguridad y eficacia, eso se podía proteger. Aquí quedaría hasta cierto punto afuera, ¿no? Igual les digo, rebuscándole, si lo encuentras, ¿no? Dice fármaco contenido en un medicamento. Ya está tu formulación. Entonces, ahí va a depender de cómo se vaya aplicando, el cómo se va allá establecer, el cómo va a funcionar este sistema. Dice, este consentimiento expreso deberá ser legalizado en carta membretada. No lo indica. Yo lo que recomendaría sería en una hoja membretada. No creo que sea necesario la legalización, que vaya por notario ni ninguna cosa así adicional. Se puede hacer para darle la mayor formalidad posible, pero pues pudiera simplemente ser como este escrito de no infracción de patentes o como este escrito de, de que no invades patentes, que es un escrito libre, un escrito simple, con firma y ya, con eso sería suficiente. Y les digo, esto se va a ir ajustando pues dependiendo de cómo lo vayamos haciendo, ¿no? Si de repente todos empezamos a meter la hoja en carta membretada con ante notario, en 1 o 2 años Cofepris va a decir, bueno, pues todos tráiganmelo notariado. Entonces, ahí esos requisitos a veces se van generando por uso y costumbre más que por lo diga la ley. Hoy en día, así como hemos visto en algunos trámites que pudieran parecerse, yo pensaría que con un escrito simple, en hoja membretada, es a veces más recomendable y con eso pudiera ser más que suficiente. ¿Vale? Y pues bueno, el proceso, ahora sí que con flechitas y dibujitos, pues es a la molécula nueva, ingresa esta información de seguridad, calidad y eficacia COFEPRIS. Aquí entendemos que ya la protección es automática, ¿no? O sea, tú solicitas y de manera automática pareciera que aparece tu protección de datos clínicos, COFEPRIS te notifica y bueno, pues ahí ya es cuando el medicamento genérico presente sus pruebas de intercambiabilidad. Si no han pasado estos 5 años de protección de datos clínicos, tendrá que presentar este documento de consentimiento expreso y si no los presenta, pues básicamente su trámite no podrá avanzar hasta que venzan esos 5 años. ¿Vale? Entonces, aquí sí es algo muy raro que sí haya quedado prácticamente automático, ¿no? El artículo sí nos dice, tú presentas tu solicitud, presentas la información, COFEPRIS te notifica que tienes protección por 5 años. ¿Vale? Aquí también otra cosa es que le notifica al innovador. Entonces, lo que necesitaríamos también es, pues avísale a todos, ¿no? O sea, pues yo medicamento genérico que estoy trabajando tal vez en un producto, necesito saber que no voy a poder avanzar por ese tema. Entonces sí tendría que haber alguna notificación donde se haga público esta información, bueno, esto de tiene protección de datos clínicos, tal producto hasta tal fecha. ¿Por qué? Pues si no vas a hacer, pues que el medicamento genérico invierta, pierda inversión ahí o tiempo. Y pues igual a Cofepris le generas una carga de trabajo de algo que al final no va a pasar y se va a desechar o a parar o a bloquear por este periodo. Entonces, eso es lo que tendría o lo que me gustaría en algún momento que pasara, ¿no? Que si lo hicieran público, como estos listados de solicitudes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos falta aterrizarlo bien y todavía nos falta a ver si no nos sacan de repente un acuerdo, un decreto donde nos digan, no, 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 yo no lo voy a hacer de manera automática. Sí dice ahí, pero
tienes que solicitarlo, ¿no? Entonces, ahí puede que todavía no salga un procedimiento donde nos digan, ok, tú lo tienes que solicitar para que se detone el inicio de la protección de datos clínicos. Y al revés, ¿no? ¿Qué pasaría si Cofepris de repente no empieza a darlas automáticamente? No empieza a dar las protecciones de datos clínicos de manera automática, pues ahí sí tendría que estar muy atento el innovador, pues para definirle, oye, aquí dice que me la tienes que dar la protección de datos clínicos, no me has notificado, pues ahora sí que notifícame, ¿no? O qué tengo que hacer para que inicie el proceso, ¿no? Y si no se hace así, pues se generarán las rutas, ¿no? De donde el innovador ingresa un escrito, una solicitud de protección de datos clínicos a Cofepris, Cofepris no responda, o conteste que no, o conteste que sí, ¿no? Entonces, ahí habrá que ver cómo se van moviendo las piezas las rutas para llegar a la protección de datos clínicos. Y sí es muy importante estar al pendiente en el tema de un genérico, pues que tenga claro si está o no protegida la data clínica. Algo tal vez muy sencillo sería, ok, ¿cuándo se autoriza el registro sanitario? Cuéntale 5 años. Si ya pasaron esos 5 años, en teoría ya no debería de existir. Ahí el único detalle serían las nuevas indicaciones. Si han ido cambiando de indicación a lo largo del tiempo, tal vez verificar que las últimas indicaciones o las indicaciones más recientes no tengan esta figura de protección de datos clínicos. Y lo mismo, o sea, a partir de lunes, ¿no? Todo lo que haya pasado antes, pues no le aplica esto. No tendrían el sustento para decir si mañana te autorizan, bueno, no mañana porque es inhábil, si el lunes, martes, miércoles te autorizan un registro sanitario, en teoría no podrías pedir por esta vía la protección de datos clínicos. Tendrías que hacerlo por la vía anterior, que era solicitar lo que te dijera que no y mediante juicio de amparo o juicio de nulidad o ante la SEPI. Entonces, ahí sí es ver cuál sería la ruta que tendríamos que cubrir. Y bueno, finalmente el linkage, la vinculación patente-registro sanitario, pues esta, la verdad, no cambió en fondo, por ahí nos metieron algunas palabritas, creo que también nos hablan ya de biotecnológicos, nos repiten 2 veces la misma indicación, donde nos dicen que esto es para el titular de o licencia, si eres el titular o tienes la licencia de las patentes, tienes que presentarlas y que estén inscritas ante el INPI, ¿no? Lo que comentábamos, si tú tienes la patente o tienes la licencia, tiene que ser a nombre del titular del registro sanitario. Y como recomendación, pues de el representante legal también que se tenga la licencia y o algún distribuidor que vaya a manejar el producto en el país, ¿no? El reglamento como tal sí dice únicamente el titular del registro sanitario, pero lo que les decía, ¿no? Ya en la práctica, pues no sé, a veces pareciera que no se entiende desde la parte de la autoridad que el titular es el que tiene que tener la licencia. Entonces se lo piden al representante legal, se lo piden al distribuidor, entonces ahí habrá que gestionar, al menos para el trámite de solicitud de registro sanitario, que se tengan esas licencias previstas. ¿Vale? Más que nada porque a veces los trámites inician con un solicitante, incluso en los listados de solicitudes, aparece uno y ya cuando lo conceden aparece otro nombre, ¿no? Entonces, mientras estás en trámite, en teoría tú deberías de tener licencia para el manejo de esas patentes. Entonces, es algo que se puede prever, se puede hacer antes de someter el registro sanitario y no nos esté obstaculizando al momento de la evaluación. Se mantiene la carta bueno, esta manifestación bajo protesta de decir verdad que nos invaden patentes, nos vuelve a resaltar, esto casi casi quedó igual, que no invade las patentes previstas en el listado de patentes relacionadas con invención, toda la letanía de la Gaceta, que es de patentes de medicamentos. Sin embargo, en la práctica, y no sé si lo vayan a cambiar ahora que están cambiando esto, pero en la práctica lo que hace el INPI cuando revisa patentes es que te revisa todas, o sea, no te revisa las del listado. El INPI lo que hace es una búsqueda a fondo sobre ese producto y si encuentra una patente que ni siquiera es del titular del de referencia o el innovador, sino que es otra,
esa te la cita. Entonces, el RIS hasta el viernes decía lo mismo, que solo iba a revisar las patentes del listado. Sin embargo, en la realidad, y como ha sucedido en, no sé, al menos unos 10 años, es que te revisan todas las patentes, ¿no? Entonces, ahí sí hay que revisar pues todas las patentes, no nada más las que vengan en la Gaceta, pues porque pudiera ser ahí alguna, podría existir alguna patente que no estamos viendo. Aparte de que con el formato de posición, pues el innovador o el que tenga la patente, pues puede incluir esa patente para que también se revise, ¿no? Y puede que no esté esa patente en el listado de la Gaceta. Entonces, pues ahí les digo, aquí una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Y en este sí es muy, muy puntual, ¿no? Que, que si bien dice que solo va a revisar la Gaceta de Medicamentos, en la vida real te revisan todas las patentes. El proceso sigue siendo el mismo, vamos a revisarlo de manera muy, muy breve. El solicitante del registro sanitario, pues genera su solicitud ante COFEPRIS. Creo que no le puse la secuencia para que fueran apareciendo, ¿no? Pero el solicitante mete su solicitud a COFEPRIS. COFEPRIS emite el listado de solicitudes. El titular de la patente, pues si identifica que hay alguna, puede meter su formato de posición. Y COFEPRIS ya con este formato de posición y su formato para hacer esta consulta, se lo solicita al INPI la revisión de patentes. El INPI emite un informe donde le dice en literal se invaden patentes, no se invaden patentes o no tengo la información para definir si se invaden patentes. En el supuesto de que se invada o de que no tenga la información, COFEPRIS le va a emitir una prevención al solicitante para que otorgue la información que corresponda. El solicitante generará su respuesta en su momento y ya COFEPRIS definirá si avanza o no avanza la autorización de ese registro sanitario por este tema, ¿no? Puede que también tenga algún otro problema de equivalencias, de datos clínicos, del nombre, etcétera, ¿no? Pero si no hay problema, pues ya, de aquí se pudiera autorizar ese medicamento. ¿Vale? Entonces, ese proceso está prácticamente intacto, no le movieron más que les digo, esa de repetir 2 veces que el titular tiene que tener la patente y bueno, que reiteran que solo se va a revisar el listado, sin embargo, pues el listado no es lo común que lo revisen, ¿no? Entonces, la cláusula volar se mantiene, los 3 años para medicamentos alopáticos y los 8 para biotecnológicos. Y bueno, el proceso se mantendrá hasta, pues, yo creo que otra revisión por ahí del TEMEC, ¿vale? Entonces, siguiendo con algunas de las modificaciones, pues bueno, aquí nos hablan ya de los biotecnológicos innovadores. Se sustituye el programa de farmacovigilancia intensiva por el plan de manejo de riesgo. Ese, digamos, es el gran cambio aterrizado para este punto en particular. Las prórrogas, que bueno, ya también creo que todas las tenemos claro, ya se tenía en la legislación correspondiente y ya se aterriza aquí en el reglamento lo de los 10 años de prórroga. Entonces, básicamente es darle esa continuidad a esa modificación que se realizó previamente, tanto para medicamentos como para dispositivos médicos. Y lo que les comentaba, los transitorios, pues entró en vigor el 27, que sería el lunes. Los asuntos en trámite a la entrada del vigor se regirán y sustanciarán hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. Entonces, lo que les decía, ¿no? Si lo presentaron el jueves de la semana pasada, nada de esto, digamos que les aplica en este momento. Lo que presentaron el martes de esta semana, ya todo esto les puede aplicar y les podrán requerir en su momento. Y pues bueno, nos habla de que van a tener 180 días para las adecuaciones que se requieran. Y esta no la había visto, este último, el cuarto, igual y sí ha venido en todas las modificaciones que se han hecho,
pero básicamente es que no les van a dar un peso más a la Secretaría de Salud o a COFEPRIS para hacer lo que tienen que hacer para aplicar todo esto, ¿no? Entonces, hay veces que estos cambios son tan radicales que sí requieres pues algún tipo de presupuesto, ¿no? Sin embargo, el mismo decreto manifiesta que pues no va, con lo que ya tienen autorizado para el 2026, con eso tienen que sacar esta chamba nueva, ¿no? Que es más pasos, más cosas, más formas que hacer, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo lo resuelven en su momento COFEPRIS. Vale, vamos a revisar rápido un ejemplo, a ver si nos ayuda a entender un poquito, a ver si seguramente ya me voy a pasar del tiempo, pero el ejemplo trata de definir cómo se aplicarían estos sistemas. Entonces, agarré este medicamento al azar, se llama Ravulizumab, es la denominación distintiva Ultomirix. En FDA está autorizado desde el 2018, en México no está, según entendí. Ahí están las indicaciones terapéuticas y las formas o las presentaciones, ¿no? Las concentraciones. De aquí, pues, identificamos, por ejemplo, que tiene dos patentes, una que es la de molécula, que vence en marzo del 2035, y una de formulación, que vence en julio del 2038. Ay, se me fue. Entonces, ahora vamos a ir aplicándole cada una de las figuras que pudiera y las modalidades. Extensión de vigencia o certificado complementario, compensación de vigencia o ajuste del plazo de vigencia, pero este sería aplicado por el TLCAN, que recordemos que el TLCAN le aplica a todas las patentes que fueron solicitadas antes de que entrara en vigor el TEMEC, o sea, antes del 2020. Entonces, aquí si aplicáramos la extensión de vigencia para esta molécula o para las patentes de esta molécula, basándonos en el Telecan, nos podríamos ir a que le podamos recuperar, por así decirlo, o ampliar la vigencia del 6 de marzo del 35 al 21 de octubre del 36, más de un año. Y a la de abajo igual, le recuperaríamos o se le recuperaría un año de vigencia. Si nos fuéramos por certificado complementario, perdón por estar revolviendo, las mismas patentes, pues no les aplicaría la... Ah, sí, por el tema del INPI. Aquí recordemos que igual surgieron ahora dos formas, ¿no? Que pidas el certificado complementario porque el INPI se tardó en concederte la patente, o que pidas el certificado porque COFEPRIS se tardó en darte la autorización sanitaria. Entonces, para el caso del certificado complementario por retrasos del INPI, no le aplica, porque esta patente fue solicitada antes del 2020. El certificado complementario de retrasos por temas de COFEPRIS, ahí sí pudiera aplicar. Entonces, aquí es un ejemplo, no son datos reales. La parte de esta donde vienen las fechas de solicitud son supuestos. Vamos a pensar que la solicitud se metió el día de hoy. La solicitud se va a notificar que se concedió el registro el 30 de abril del 2027. Estamos hablando de que fueron 365 días naturales. Vamos a poner como supuesto que el límite eran los 180 días. Y entonces, pues estaríamos hablando de que hubo un retraso de 100 días. Bueno, y aquí todavía le sumamos otro supuesto donde vamos a decir, bueno, el solicitante por su culpa se perdieron 85 días, ¿no? Y entonces COFEPRIS le va a recuperar 100 días de su trámite. Entonces, aquí estos 100 días son los que se podrían aplicar a este certificado complementario por retrasos de COFEPRIS, y estaríamos hablando de que la vigencia de la patente pudiera ser el 14 de junio del 2035. Acá le ponemos que no aplica porque en teoría solo podría, o sea, tendría que decir cuál es la que me interesa más para que esa se ajuste la vigencia. Entonces, la de molécula es la intocable, entonces esta la elegiría, más que esta también eran una formulación muy específica. Entonces, aquí eliges esta y sobre esta le solicitas el certificado complementario. Ahora vamos a ver algo, este,
Interesante. Aquí si lo hiciéramos por certificado complementario, nos vamos al 14 de junio del 35. Sin embargo, si nos fuéramos por la extensión de vigencia, le ganamos más eh, en, en ese pleito porque nos iríamos hasta el 31 de octubre del 36. Entonces, ahí es como que igual evaluar todos los escenarios y definir cuál es el que más te convendría, ¿no? Obviamente como el titular de estos derechos. Y otra modificación que ahora sería ya la parte de protección de datos clínicos, que recuerden que es una protección paralela. Igual hacemos nuestro supuesto de que se concedió o se notificó en 2027, el 30 de abril de 2027. Entonces, mi protección de datos clínicos va a ser 5 años a partir de la fecha de notificación, que estaría venciendo el 30 de abril del 2032. Aquí, si se fijan, pues pudiéramos pensar, ¿no? Que no sirvió de nada la protección de datos clínicos. ¿Por qué? Porque la patente va a vencer en el 2035. Entonces, va a vencer mucho más tiempo después la patente de molécula que mis datos clínicos. Sin embargo, si estuviéramos en el supuesto donde por alguna razón este medicamento lo soliciten hasta el 2030 y le notifiquen hasta el 2032, ahí sí habría esta protección, que ya tendríamos, ok, 2032 más 5 años, 2037. Entonces, mi patente venció en 2035, pero mis datos clínicos van a vencer en el 2037, ¿no? Entonces, ahí alargas ese bloqueo para, para el producto y no fue con la patente, fue con los datos clínicos. Y lo puedes hacer con con las indicaciones, o sea, y con las diferentes indicaciones o las diferentes presentaciones, seguramente se podrá generar esto. ¿Vale? Aquí el tema con lo que comentábamos de Cofepris es que Cofepris va a ser quien va a decidir si lo hace por su propia cuenta, ¿no? Entonces, ahí van a empezar a surgir, obviamente, temas ya de juicios, donde va a decir, ah, ¿por qué no me consideraste el mío si es una nueva indicación? Y tendría que haberse protegido los datos clínicos, ¿no? Entonces ahí vamos a ir aterrizando pues cómo se va a ir aplicando. Entonces aquí el punto pues es como genéricos pues hay que estar vigilando los movimientos o las posibles situaciones, ¿no? Aquí si ya sabemos que el medicamento se autorizó eh, bueno, o se autorizara el 30 de abril, ya sabemos que tenemos esos 5 años. Si el medicamento se autorizó en 2020, en teoría ya estamos afuera de esos 5 años y así nos podemos ir con esos supuestos, ¿no? Como esta información muchas veces no está tan disponible, o sea, no hay una base de datos donde me diga, ah, mira, todos estos medicamentos tienen protección de datos clínicos. Lo tienes que pedir por transparencia, etcétera, se tardan mucho. Entonces, no es un tema tan visible y pues eso genera esta incertidumbre en muchos de los casos. Y pues bueno, este ejemplo, espero que no haya sido muy enredoso, muy express, muy rápido, pero sí nos marca como que las diferentes formas. Yo creo que después trabajaremos una tabla para publicarla ahí en nuestro LinkedIn, donde vean pues prácticamente todas las opciones que hay y pues bueno, obviamente la fecha más, la que nos dé más tiempo es la que se elegiría, ¿no? Y pues bueno, teniendo las herramientas adecuadas, tanto legales como de argumentativas técnicas y demás. Entonces, ahí es cuestión de que cuando hagamos nuestra revisión también para sacar un genérico, pues tomemos en cuenta todas estas posibilidades. Y pues concluyendo y tal vez como parte de la finalización, antes de pasar a responder más preguntas, es pues que esta parte pues sí está beneficiando mucho más al tema de los innovadores. Son más herramientas para proteger, más formas de hacerla, un poquito más fáciles, porque antes era, por ejemplo, protección de datos clínicos era casi sí o sí, pues te vas a juicio. Y ahorita pareciera que te dan tu registro y ya viene con su protección de datos clínicos incluida. Entonces, ahí pues pudiera ser más rápido, ¿no? Y ya estas barreras ya están más establecidas. Lo bueno es que ya nos dicen cómo, ya nos dicen
cuándo sí, cuándo no, cuánto tiempo. O sea, ya no queda abierto a que tú llegues y argumentes y pidas N tiempo, ¿no? Que pidas 12, 15, 8, 5 años, ¿no? Sino que ya está establecido que solo van a ser 5. Si te pasas de los 5, pues ya estarías en contra de lo que ya está establecido en la normativa. Y vamos rápido a responder algunas preguntas. Creo que nomás nos quedan dos. Si igual tienen alguna otra, la podemos ir revisando. Dice, muchas gracias. La transmisión también la podemos descargar ahí. Transcripción, perdón. Pues como tal, la transcripción no. Sería más que nada, pues vamos a colocar en YouTube el video y pues ya de ahí podrán consultarlo si es que lo requieren o lo necesitan compartir. Y bueno, dice, no se habló de las prórrogas. Lo vimos muy express, pero bueno, sí, sí, en la parte de prórrogas, pues es tanto para medicamentos como para los dispositivos médicos, ¿vale? Entonces, aquí nos habla de medicamentos, acá nos habla de dispositivos médicos que igual se emplea por un periodo de 10 años, ¿vale? Entonces, ahí sí es muy importante este cambio, pues porque nos reduce la carga de estar renovando cada 5, ¿no? Es creo que una buena forma de trabajarlo y pues bueno, vamos a utilizarlo lo mejor posible. Y pues bueno, básicamente ese es el material que preparamos. Este es un tema, yo creo que todavía nos daría para otro rato más de plática, pero bueno, para no extendernos de más, pues ya lo centramos en lo que estuvimos platicando hoy. No sé si alguien tenga alguna duda adicional. Y si no, pues bueno, ya por ahí compartieron el enlace para el formulario. Ahí les agradeceríamos que nos ayuden a llenarlo. Al final les aparece, creo que un letrero que dice material y ahí le dan clic y ya los lleva a un drive donde pueden descargar la presentación, el reglamento, bueno, y los diferentes documentos que se fueron citando para esta plática. Listo. Entonces, si ya no hay más preguntas, pues agradecemos mucho. Pues, nada más, ahora sí que ya estés más aviso y agradecimiento. Pues en estos recientes días acabamos de obtener el reconocimiento o la autorización, no sé cómo se le pueda llamar, pues de hecho en México como Grupo Arban. Entonces, es algo que igual queríamos compartir y bueno, pues agradecerles a todos los que están confiando en nosotros, a los que nos siguen, a los que nos ayudan a compartir lo que hacemos y pues bueno, ahí seguiremos trabajando para que vayamos mejorando, para que todos tengan acceso a lo que se necesite, tanto de información como de pues, algún servicio que requiera, ¿vale? Y pues bueno, muchas gracias a todos. Va a quedar unos minutos abiertos el chat por si alguien tiene alguna otra pregunta. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias.